Esto es Al Día con Cruz Roja. Vamos a dar inicio a esta entrevista de esta semana dándole la bienvenida. Como ya lo decía en el anterior segmento, hoy se encuentra con nosotros el doctor Samuel Guerra, además de ser cruz rojista, es médico especialista en anatomía patológica, egresado de la Universidad de Carabobo con posgrado en la Universidad Central de Venezuela, con quien estaremos conversando desde ya en su programa Al Día con Cruz Roja. Bienvenido, doctor Arenas, bienvenido, doctor, a este espacio. Gracias. Hola, apreciados amigos, de nuevo con ustedes. Un gran placer poderles nosotros llevar toda la semana un tema diferente que es de conocimiento de áreas de la salud, de algunas patologías, de algunos conocimientos que son necesarios, pues, que las comunidades lo conozcan, pues. Independientemente de que no hayan hecho carrera dentro del área de la salud, es importante que muchas de estas patologías sepan de dónde vienen, cómo se transmite, cómo se cura y cuáles son las posibilidades de tratamiento aquí en Coro. Pero también existen otras como otros temas que algunas veces abarcamos, que son de la salud y otros cercanos a la salud. En este momento tenemos un invitado para nosotros de honor, un invitado especial, doctor Samuel Guerra, médico anatomopatólogo, amigo de la casa, fue vicepresidente de la Cruz Roja como cuatro temporadas, pues. Después se alejó por algunos problemitas de salud y algunos problemas, pero sigue con nosotros. Le agradecemos a Samuel Guerra, él es nuestro anatomopatólogo que reporta casi todas las biopsias de las intervenciones que nosotros hacemos a nivel de área quirúrgica y que nos brinda un servicio no solamente a nosotros, sino a ustedes, a las comunidades, de citología. Nos lo hace a menos de la mitad de lo que él cobra a nivel privado. O sea, lógico, llevamos una simbiosis ahí, nosotros con las láminas, antes nos daban las láminas, hasta que un día me dijo que estábamos muy caros, bueno, nosotros ponemos las láminas, ponemos todo eso, y nos ha servido para por lo menos mantener un servicio de citología a muy bajo costo, el cual se lo agradecemos, Samuel, te lo agradecemos muchísimo, para las comunidades, no para nosotros, precisamente para las comunidades, donde las citologías son sumamente económicas. Bueno, y lo que le decía al principio, ellos son los médicos que nadie los conoce, que están en un lugarcito por allá que, bueno, nunca ven con el paciente, sino después que el paciente fallece. O que se le hace una intervención, pues, y el que nos da el diagnóstico. La importancia del anatomopatólogo para los médicos es sumamente, porque es que nos dice, en los casos de un fallecimiento, nos dice de qué murió el paciente realmente. Y en caso de intervenciones, yo tuve 2 intervenciones, una pacientita estos días le hice tenía 2 tumoraciones en los ovarios y ecosonográficamente no me gustaba. Sin embargo, todos los marcadores salieron benignos, aparentemente, y las biopsias salieron benignas. Eso me llevó un alivio a mí con esa paciente, una paciente joven sin hijos. Entonces, para nosotros es sumamente importante porque ese es el diagnóstico, o sea, ese es el tratamiento que posteriormente vamos a hacer con el paciente. Pero vamos a dejar que todo esto, pues, hay muchas cosas bonitas que hablar sobre anatomopatología. A mí me gustaba, Samuel. Yo tuve una ocasión, pensé en hacer anatomía patológica, pero bueno, me fui por otra y estoy agradecido de estar en ginecología obstetricia. Pero me gustaba también la anatomía patológica. Entonces, muy agradecido de estar aquí con nosotros. Queremos que seas tú el que exprese a las comunidades. Eres reconocido aquí, tanto a nivel de la universidad, porque también eres profesor de la universidad, y reconocido, pues creo que también fuiste médico forense dentro del CICPC por un tiempo. Y bueno, ¿y qué es todo eso? ¿Qué es la anatomía patológica? ¿Qué es una autopsia? ¿Qué es una citología? La importancia de todo eso. Y a la medida que vamos hablando, esto es un conversatorio, esto es principalmente dirigido a las comunidades, que las comunidades sepan que existe el médico anatomopatólogo y la importancia que hay de hacer una autopsia, de hacer una citología, de la evaluación. Muchas veces hemos tenido pacientes que les traemos, por ejemplo, el útero, y se le envía y la paciente se olvida de hacer la biopsia, o una vesícula, y los pacientes no envían eso,
al patólogo. La importancia de la realizar importancia esa biopsia. de procesar eso. Pero los micrófonos, tú eres el especialista en eso y queremos que seas tú pues, el que dé esa explicación a las comunidades. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. La anatomía patológica es una rama de la medicina que consiste en el diagnóstico desde el punto de vista fisiopatológico a través del microscopio y a veces también desde el punto de vista macroscópico a simple vista. Corresponde una parte que es un diagnóstico citológico, diagnóstico histológico o biopsia y el diagnóstico a través de autopsia. El diagnóstico citológico se tiene que ver con la parte de inflamación aguda o crónica y la parte de lesiones premalignas o malignas, que es lo más importante, que debemos llegar a la parte premaligna, que es lo que nos da la prevención. En el diagnóstico de biopsia también tiene su parte importante, la parte macroscópica, que la parte macroscópica desde el punto de vista del ojo clínico nos puede ayudar a diagnosticar enfermedades a simple vista, pero que deben ser llevadas al estudio histopatológico desde el punto de vista microscópico. Con respecto a las autopsias pueden ser desde el punto de vista clínico o pueden ser desde el punto de vista médico-legal. Desde el punto de vista clínico es importante hacer el diagnóstico de enfermedades desde el punto de vista también macroscópico como microscópico y nos da la causa de muerte. Desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista médico-legal, porque desde el punto de vista médico-legal, cuando hayan lesiones o lesiones traumáticas o procesos donde haya, por ejemplo, un estudio toxicológico o un proceso donde haya un estudio desde el punto de vista legal, que donde los órganos instructores de expediente, bien sea el 6CPC, la Fiscalía o algún tribunal penal o civil que genere que haya que hacerle un diagnóstico, no necesita el permiso de los familiares para realizar la autopsia. Y esto ayuda mucho al diagnóstico de las enfermedades desde el punto de vista fisiopatológico, donde vamos a conocer cómo se produce la enfermedad y vamos a dar el diagnóstico definitivo para que el clínico o el médico cirujano pueda instaurar un tratamiento. Fíjense que cuando comenzó el COVID, la mortalidad era muy abundante, no sabían de qué se estaba muriendo el paciente, y cuando se empezaron a hacer las primeras autopsias, fuimos conociendo cómo fue la fisiopatología de cómo se producía el COVID, cómo era el comportamiento del mismo, y con ello se fueron instaurando los tratamientos que llegaron a disminuir la mortalidad del mismo. Sí, lo que acaba de decir, la autopsia es sumamente importante. O sea, lógicamente con el COVID era un ejemplo muy claro. Mueren los primeros pacientes, no sabían de qué era, un síndrome viral, hubo múltiples teorías. O sea, cuando se empiezan a estudiar es que comienzan, después que se hicieron, no recuerdo cuál fue el país, 70 autopsias. En Italia sobre todo. Se hicieron un grupo de autopsias y empezaron a descubrir cuál es la parte, qué era lo que causaba, o sea, cuáles eran los cambios fisiopatológicos que se daban en el paciente, y eso es lo que nos ayuda muchas veces a buscar el tratamiento de eso. Yo tuve en estos días un familiar que, de hecho joven, 38 años, que muere, deportista, todo eso, y bueno, me llama y me dice que murió de infarto. Y yo, con un infarto, 38 años, o sea, es raro porque no es lo más frecuente. Estadísticamente, o sea, lo frecuente, pues. Entonces, no, que estaba jugando, estaba haciendo deporte, sintió un dolor, sintió mareado. Eso yo pensé, no, más bien pudiera haber sido una fibrilación ventricular. Después estuve recogiendo y me dijeron que los cardiólogos que lo atendieron en el momento, que estaban con él ahí, pensaron eso. Pero lógicamente los familiares plantearon no hacer la autopsia. Yo respeté, yo no quise opinar en ese sentido, pero es que ocurre frecuentemente, aquí en Coro lo he visto, que muere un familiar, 40, 50 años, y no me toca el cuerpo, mejor no hagamos autopsia, dejémoslo así. Señores, no sabemos de qué murió. Eso nos ayuda hasta el punto de vista hereditario, de genético, o sea... A tener prevención. Sí, saber realmente.
Mira, los cánceres tienen un componente hereditario. Sí. Las enfermedades cardiovasculares tienen un componente hereditario. Entonces, esas son enfermedades de saber. Si mi papá murió de un infarto, si mi hermano murió de un infarto, bueno, ninguno de mis hermanos, pero mi papá se murió de un infarto, diagnosticado electrográficamente. En este caso fue, el que hablé del familiar fue un fulminante, una muerte fulminante que no sabemos porque no se le hizo autopsia. Se dijo un infarto, después se dio la posibilidad de una fibrilación, pero no sabemos a qué murió. Nosotros tenemos que saber, por eso puede haber algo congénito, puede haber algo genético que pudiera influir en otro de los familiares y que nosotros tenemos que cuidarnos, pues. Entonces, así como enfermedades infecciosas o enfermedades cancerígenas, porque bueno, cuando hay cáncer de mama en una paciente se reproduce. De pronto el cáncer de mama se diagnostica un poquito más fácil porque es algo externo. Pero muchas veces hay cánceres internos que mueren y no nos damos cuenta, pues. O tarde, pues. O no acudimos a hacer un estudio que permita hacer una biopsia. O lo que hablábamos eso anteriormente, de que muchas veces sacamos una pieza quirúrgica y no le hacemos biopsia. Pues no, ya se curó porque tenía la vesícula dañada, lo operaron por unos cálculos en la vesícula. Pero nosotros no sabemos si esa vesícula de pronto tenía un problema, un carcinoma, un tumor, pues. Porque ahí tenía un cálculo, se operó por el cálculo, pero no sabemos. Igualmente que un útero. Sacamos el útero, sí, tenía mioma, pero no sabemos si tenía un cáncer de endometrio, porque no se estudió esa paciente. Entonces, eso es la importancia. En eso es que queremos, en estos momentos, que hablemos. Y eso tú lo acabas de definir muy claro, que es la autopsia clínica que nos permite diagnosticar. Y todas esas experiencias que en el mismo hospital antes se daban, los casos anatomoclínicos, que eran esos casos anatomoclínicos, para que la gente entienda un poquito más la importancia de la autopsia. Y después pasamos un poquito para la autopsia médico-forense. Médico legal. Que es otro campo también diferente. Bien, ya Me gustaría que hablara un poquito de eso sobre los casos anatomoclínicos que se dan en el hospital y la importancia de esos casos, qué nos permitían esos casos. Bien, al regreso ya puedes responder toda esta introducción, estas preguntas que dejamos al aire y que usted está a la expectativa de escuchar esa respuesta. Breve pausa, al regreso más de esta entrevista. Esto es Al Día con Cruz Roja.